Buen día, compañeros y tutor. Nos encontramos en el curso de algoritmos. Vamos a hablar sobre la evolución del lenguaje de programación. Mi nombre es Oscar Camilo Garzón. Me encuentro adscrito al CEAT José Acevedo y Gómez. Tengo 33 años. Me desempeño como técnico aeronáutico. Llevo 9 años de experiencia. Mis pasatiempos es el fútbol y pasar tiempo con mi familia. Me encuentro cursando la carrera de Ingeniería Electrónica. Vamos a hablar sobre lenguajes de programación. Al inicio se crearon los primeros lenguajes, fueron el lenguaje de máquina. Después continuamos con el lenguaje ensamblador y por último el lenguaje de alto nivel, que es el que se ha tratado de llegar a ser el modo más parecido al lenguaje humano. El lenguaje de máquina en inicio fueron creados con combinación de ceros y unos, los cuales eran muy complejos de interpretar por su extensión. Los primeros lenguajes en salir encontramos el Fortran de 1957, el cual ha tenido varias versiones a lo largo de los años, por lo cual es un lenguaje que se sigue utilizando para realizar ciertas actividades. También sirvió de base para crear otros lenguajes como el ALGOL y el BASIC. El ALGOL en 1958 fue creado. Fue un lenguaje que no tuvo mucha fuerza, pero que ayudó para la creación del Pascal y el Simula. El Lisp en 1958 es un lenguaje que su mayor característica es la de tener una sintaxis de paréntesis. Continuamos con el COBOL en 1959. Su sintaxis fue basada en el idioma inglés. El CPL de 1963 tuvo varias derivaciones que son muy usadas en la actualidad, como lo son Java, C, C++ y C#. Una segunda generación, en los años 70, tenemos el Pascal de 1970, que fue creado inicialmente para un enfoque en la educación, creado para utilizar más que todo en lo que fueron universidades para enseñar lo que es la programación. El C de 1972 es utilizado para crear aplicaciones. El Prolog en 1972 es un lenguaje para programar artefactos electrónicos mediante el paradigma lógico con técnicas de producción final interpretada. Para los 80 salieron los imperativos. Son lenguajes con más poder, mayor potencia y combinación de paradigmas. Tenemos el C++, 1980. Se sumaron a los paradigmas de programación estructurada y programación orientada a objetos. El Perl de 1987. Para los años 90 se crearon lenguajes de programación con mayor funcionalidad. Tenemos el Java en 1995, que está orientado a objetos. Y en la actualidad tenemos el C#, que fue creado en el 2000, diseñado para infraestructura de lenguaje común. Es un lenguaje de programación independiente diseñado para generar programas sobre dicha plataforma. Los caracteres en C# no tienen un tamaño de 8 bits como en muchos otros lenguajes de programación, sino que usan un tamaño de 16 bits. Permite especificar números enteros en formato hexadecimal. Tenemos el Swift del 2014, es un lenguaje multiparadigma. Ahora vamos a hablar de las prácticas de programación. Como primer paso tenemos la utilidad del lenguaje. El lenguaje debe ser utilizado para lo que fue creado. Se debe utilizar el programa que cubra las necesidades, ya que hay varios lenguajes, pero no todos cubren todas las necesidades que uno requiere. Fueron creados con ciertas especificaciones. También debemos conocer la estructura del lenguaje. Tenemos que estudiar y documentarnos sobre el lenguaje con el cual vamos a trabajar para saber cuál es su estructura, para manejarlo de la mejor manera. Tenemos que tener claridad en el código.
tratar de manejar un código lo más claro posible, ya que tenemos que tratar de crear el código para que las demás personas puedan entenderlo, y no solamente la persona y la máquina, la persona que lo creó y la máquina lo entiendan. Debemos documentar el código. Al documentarlo se refiere a almacenarlo y tener como una biblioteca para poder tener acceso a ella y no tener que estar generando más códigos innecesarios, sino con el mismo código se pueden generar varias actividades. Por último, vamos a hablar del C# del 2015, que viene en la versión 6.0. Las mayores características a comparación de sus predecesores, tenemos que tiene inicializadores en autopropiedades, using estático, interpolación de string, await en bloques, catch y finally, operador adicional para nulos, expresión name of, uso de innumerable en vez de params, inicializadores de eventos. Esta es toda la presentación.